tal amigos? Un gusto tenerlos nuevamente en este su tercer programa del mes de julio, en donde seguimos fomentando el valor de la salud integral. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del Día de la Secretaria, ya que es el tercer miércoles de julio, y la fecha surge con el objetivo de reconocer el trabajo de quienes solucionan aspectos vitales de una empresa, además de promover su formación continua para que escalen de puesto. Y vamos a hablar un poco más de estos pequeños detalles, pero primero vamos a nuestra primera cápsula, un valor para vivir. ¿Qué tal amigos de San Juan TV? Es un gusto nuevamente poderles saludar. Gracias a todos ustedes que nos permiten llegar hasta sus hogares a través de las redes sociales, las plataformas digitales o a través de la señal del canal local. La salud integral, un valor para vivir. Seguramente recordarán ustedes aquella pregunta que Jesús hizo a sus interlocutores. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu camilla y anda? Este texto de la Sagrada Escritura nos acuerda aquella ocasión en la que Jesús, estando en la sinagoga, se le presentan a un hombre en una camilla. Luego el Señor lo mira y le dice, tus pecados te son perdonados. Ellos se llenan de indignación. ¿Cómo es posible que Jesús esté diciendo eso si solo Dios puede perdonar los pecados? Y entonces Jesús les lanza esta pregunta. Ante su silencio, Jesús entonces le dice a aquel paralítico, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Qué interesante estos aspectos en los que Jesús nos ayuda a ver cómo la salud es algo integral. No solo lo físico, también lo espiritual y lo social. Y aquí podemos verlo en este pasaje de la Escritura. Primero, Jesús, antes que darle la salud física, le da la salud espiritual, le da el perdón, le da la gracia, que es la salud para el espíritu. Luego, le concede también la salud física. Toma tu camilla y vete a tu casa. Lo último, vete a tu casa. Es decir, reintégrate a tu familia, reintégrate a tu comunidad, reintégrate a tu sociedad. Esto es la salud en ese sentido o en este ámbito integral. Lo espiritual, que es necesario, lo físico y lo social. No podemos olvidar que los seres humanos vivimos en comunidad y por lo tanto necesitamos mantener relaciones saludables con todas las personas. Seguramente este paralítico por su propia enfermedad tenía muchas dificultades para entablar relaciones con los demás. ¿Cuántos enfermos hay que postrados en su casa, en su cama, no salen? Tienen años que no ven a sus vecinos, con los que convivieron, con los que compartieron su vida y sienten ese vacío, esa soledad, que a veces les duele más que la misma enfermedad física. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta de esas personas que por su enfermedad no pueden asistir a la celebración de la Eucaristía, no pueden celebrar la Pascua, no pueden celebrar la Navidad y que lo sienten en su corazón? Es decir, hay enfermedades que físicamente, digámoslo así, no se ven, pero que son igualmente dolorosas, que son igualmente causantes de sufrimiento. Por eso Jesús con este paralítico comienza por darle la gracia. Se te perdonan tus pecados. Luego le da su salud física. Levántate. Y finalmente lo reintegra en su comunidad y en su familia. Toma tu camilla y vete a tu casa. Ojalá que nosotros también procuremos siempre mantener todos estos ámbitos de la salud integral. Porque la salud integral es un valor para vivir. Nos vemos en la próxima. Fue María Berret, presidenta de la Asociación de Secretarias, quien en 1952, con ayuda del presidente del Dictaphone, el empresario Harry Clefus, crearon el Día de la Secretaria en Estados Unidos. Vamos a nuestra siguiente cápsula. ¿Qué tal amigas y amigos de San Juan TV? Yo soy el doctor Everardo López Padilla, el médico historiador, con la cápsula Tesoros Ocultos de San Juan. Y durante estas cápsulas les he platicado la maravillosa historia del templo de la Tercera Orden de San Francisco. Este templo maravilloso que se encuentra en pleno centro de nuestra ciudad. Es un templo que, como les he dicho, seguramente muchos han entrado allí y se han podido maravillar, sobre todo de las pinturas murales de este templo, de los
detalles tan finos que tiene en sus paredes, en su techo, en su cúpula. Por fuera es un templo muy sencillo, de estilo neoclásico, muy liso, diríamoslo así, pero al entrar es realmente sorprendente la forma que tiene y el decorado también que tiene el altar principal. Ya decíamos en las cápsulas anteriores, nada más como un muy breve resumen, que primero se crea la asociación de la Tercera Orden de San Francisco en el año de 1749. Después, en el año de 1762, se autoriza a iniciar la construcción de este maravilloso templo, el cual es terminado aproximadamente en el año de 1841. Y también mencionábamos que algunas veces había sido remodelado. Una de estas, por ejemplo, en el año de 1902, que es cuando se mejora el techo y también se fortifican las paredes y se hacen estos campaniles, que son unos pequeños campanarios, por llamarlo de alguna forma, y que el artista que lleva a cabo esta obra de la cúpula, que por cierto hace poco fue también restaurada, esta cúpula fue obra del maestro albañil sanjuanense Picasso y por sus hijos, que también lo ayudaron enormemente, Teófilo y Juan. Entre ellos tres hacen esta obra estructural, que también recordábamos, este maestro Picasso es el mismo que construye, que fabrica o hace la mona del Zócalo que se encuentra en la plaza principal, este obelisco con la mona que lo corona al final. Y también mencionábamos que el artífice de las pinturas murales que acompañan a este edificio, tanto de las paredes como también de las pechinas, fue el maestro, el pintor don Fidencio de la Torre. A él se le encomendó esta loable labor que la verdad realizó de manera perfecta, porque como les menciono, el templo por fuera es muy sencillo aparentemente, pero al entrar llama la atención y a más de alguno nos deja con la boca abierta. Continuando con esta maravillosa historia, este templo, les decía, ha vivido momentos históricos muy importantes. Ya decíamos, la Virgen de San Juan pasó allí una noche en el año de 1841 y también el señor Benigno Romo, que había sido alcalde de San Juan, fue sepultado en este mismo sitio y que ahí aún hoy en día descansan sus restos. Pero también el templo no fue ajeno a la historia ni local ni nacional de nuestro país. El templo de Tercera Orden tuvo y tiene actualmente un edificio anexo, lo que hoy llamaríamos la Casa de Pastoral de la Parroquia de San Juan Bautista, este edificio anexo al templo. Si se han fijado, cuando entran al templo de la Tercera Orden, al fondo, hacia su mano derecha, en uno de los cruceros, podrán ver una puerta que no lleva a ninguna parte actualmente. Es una puerta que está bloqueada. Esa puerta que está bloqueada actualmente, en el pasado conducía hacia la casa anexa, esta casa que se encuentra junto al templo y que hoy es, les digo, casa de pastoral de la parroquia de San Juan Bautista. Pues bien, vámonos por parte, ¿les parece bien? Vámonos al año de 1914. En este año tan convulso por la persecución religiosa contra los católicos de parte del gobierno mexicano, hace que los seminaristas de San Juan, que se encontraban en el seminario, lo que hoy es la actual presidencia municipal, este edificio que hoy es la presidencia, era el seminario auxiliar de San Juan. Pues bien, llega de presidente el doctor Montero y es él, en el año de 1914, quien pues literalmente expulsa a los seminaristas de este edificio. Él los saca de este edificio prácticamente porque se hizo, el gobierno federal se hizo propietario de esta finca. Entonces los seminaristas lo que hicieron fue ir a buscar un nuevo sitio y este nuevo sitio era la casa anexa a la Tercera Orden, porque esta casa anexa había estado sirviendo como casa de ejercicios para sacerdotes, esa era la función. Así que se decide enviar allí a los estudiantes, a los seminaristas por un tiempo. Ahí se encuentran estudiando y al mismo tiempo usando el templo de la Tercera Orden como esta capilla del Seminario Auxiliar de San Juan. Después ellos pasarían a lo que es la parroquia de la Sangre de Cristo
por un tiempo y posteriormente a la parroquia de San Juan Bautista, a la casa que hoy ocupa el señor cura, para después nuevamente volver a la casa anexa del Tercera Orden. Pero esto se los voy a platicar en la siguiente cápsula. En 1958, la mexicana María Luisa Rodríguez, presidenta de las Secretarias Ejecutivas, instauró el 3 de diciembre como día oficial para celebrar esta profesión. Esto en nuestro país, pero más tarde cambiaría la fecha. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Piedad Mariana. Amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes aquí desde el seminario en una de las capillas al aire libre que estamos platicando en este mes de julio sobre el valor salud integral. Pero quiero pues hablar ahora de la siguiente fiesta mariana que tenemos en este mes, que se supone pues de las lluvias, hay que seguirle pidiendo a Dios que llueva, y que es Nuestra Señora del Carmen. ¿Quién de nosotros no ha recibido de niño o más grande el escapulario del Carmen? ¿De dónde viene el escapulario? Bueno, los nobles en la antigüedad ponían a toda su servidumbre una especie de uniforme, una librea le llamaban, es una especie de casaca o gabán muy elegante, con el cual se estaban distinguiendo ellos como la servidumbre de honor, y que entonces era un honor lo que es un uniforme para ellos. En los conventos y monasterios, las personas que no podían ser monjes, que estaban ahí por un tiempo como penitentes y querían dedicarse después a tiempo completo, llevando también los votos, pero por alguna circunstancia no eran hijos de matrimonio o bien no tenían pureza de sangre, cualquier otra cosa, y entonces pues eran terciarios, como laicos, estaban allí, pero entonces revestían esa especie de casaca también, un mini hábito al que le llamaban también escapulario. Bien, en el siglo XIII, en el Monte Carmelo, muchos de los que habían ido a pelear a Tierra Santa para defender los santos lugares en las cruzadas, pues se quedaban en el Monte Carmelo a hacer penitencia, porque al fin de cuentas pues era haber derramado sangre, haber colaborado en las venganzas de varios príncipes entre ellos, haber correspondido a la violencia de los sarracenos, también muchas veces con violencia. Y entonces, bueno, necesitaban pacificar su conciencia de alguna manera. Y ahí, pues ya desde el siglo XIII tenemos a un grupo de monjes que tiene dos finalidades. Por un lado, hacer penitencia por sus pecados, y la otra es imitar a la Santísima Virgen María en su contemplación. Ya que dice el Evangelio, María conservaba todas estas cosas, las meditaba y las guardaba en su corazón. Y entonces eso es lo que quieren desarrollar en este lugar, donde pues desde un monte lleno de vegetación, donde incluso se da mucha florecita, se ve por un lado el mar Mediterráneo y le llega el fresco del mar, por otro lado todo el desierto de la Judea, que pues ahí viene a repercutir. Allí fue donde Elías había vencido a los profetas de Baal, porque ahí los retó. Allí se había escondido cuando imploró que no lloviera para que el pueblo reaccionara y después que pudiera llover como una respuesta de Dios cuando se habían convertido. Bueno, pues allí era donde estaban esos monjes asentados. El obispo Alberto de Jerusalén logró que se les aprobara su regla de vida y de esta manera pues eran comunidad muy bien constituida. Sin embargo, pues llegaron los árabes, echaron fuera a todos los monjes, tuvieron que regresar a Europa, quedaron dispersos y la orden parecía que se iba a terminar, la orden de los hermanos de Santa María Virgen del Monte Carmelo. Pero su superior general, que estaba en Cambridge, Inglaterra, haciendo oración, 16 de julio de 1251, recibe la aparición de la Santísima Virgen María y con el niño en los brazos le muestra un escapulario para poderle decir: quien lleve dignamente este escapulario alcanzará la salvación. Yo lo asistiré en el momento de su muerte para que logre el arrepentimiento y tendrá la salvación.
Y entonces, gracias a ese signo, empezó a crecer la orden porque empezaron a difundirlo. De manera que no solamente tenían religiosas, sino también laicos que querían comprometerse de alguna manera en la orden del Carmelo. Y así pudo crecer la orden y difundirse ese escapulario. Por los distintos abusos que se había llegado, en el siglo XVI, Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz hicieron la reforma en España, por lo que viene el Carmelo descalzo. Bien, la tercera orden de ese Carmelo fue el que llegara a México y llegara a San Juan de los Lagos a fines del siglo XIX y sobre todo se desarrollara en tiempo del señor cura Hernández para llegar a ser tal vez el más importante grupo o asociación piadosa del siglo XX por mucho tiempo, para tener las fiestas del Carmen, fiestas de Santa Teresa, fiestas de San Juan de la Cruz y otras también. Bien, ojalá que nosotros, si hemos recibido alguna vez el escapulario del Carmen, pues podamos hacer lo que ese uniforme, signo de alianza, dice. Tiene un monte, hay que subir el monte de la perfección que es Cristo. Es un color café porque vamos a luchar contra el pecado. Y tiene a María porque queremos contemplar juntamente con ella. ¿Qué se pide? Que el sábado y el miércoles se honre de manera especial a la Santísima Virgen María con una de esas tres cosas o el que puede las tres cosas. O rezando el oficio de la Virgen María. O rezando el Santo Rosario. O haciendo una penitencia de abstenerse de carne, el alimento o actividad que de alguna manera signifique para esa persona un sacrificio. Bien, mis amigos, tal vez ya se les olvidó esto, habrá que resucitarlo, porque si imitamos a María, podremos comprender mucho mejor, no desde nuestras propias pasiones, sino desde el proyecto de Dios, lo que está sucediendo. Gracias, mis amigos, hasta la próxima. Como dato interesante, María Luisa ayudó a más de 3,000 secretarias a capacitarse mediante un programa para asistir a las mujeres en sus múltiples roles, como madres, educadoras y trabajadoras. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Acción con Valor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. El día de hoy vamos a hablar sobre la varroasis. El nombre ya nos da una pista de lo que puede llegar a ser, pero no va a ser algo obvio descubrir qué es lo que viene siendo. La varroasis es una enfermedad provocada por un ácaro que viene siendo casi como una pulga, pero no para nosotros, para las abejas. Que eso nos demuestra que su tamaño debe ser casi diminuto, debido a que para llegar a picar una abeja hay que ser un ser bacteriano, casi algo microscópico. Entonces estos ácaros, que son seres similares a las arañas, solo que demasiado pequeños, van a llegar a las abejas formándoles que con una picadura, pues un barro, digámosle de esta manera. Puedes identificar cuando una abeja tiene varroasis cuando puedes observar un puntito rojo en medio de ellas. Este puntito rojo, pues sí, es muy similar a un barro, solamente que está en estas abejas. Y claro que tiene una solución, es efectiva, sí, pero tiene que ser tratada a tiempo. ¿Qué es lo que hace este barro en sí? ¿Simplemente es un barro? No, debido a que este también tiene un periodo de crecimiento y como la abeja es un animal pues muy pequeño, es un insecto chiquito, pues entonces el crecimiento de este va a impedir que la funcionalidad de la abeja pues esté accesible por mucho tiempo, debido a que si crece el barro, entonces ya no va a haber espacio para lo que viene siendo los órganos, el cuerpo de la abeja. Así que va a ser casi como una sustitución. Es por eso que el barro tiene que ser evitado completamente para que este disminuya de tamaño, se elimine y así no interrumpa con el espacio que tienen los órganos que vienen siendo del insecto de la abeja, que son las mayores afectadas. Sin embargo, puede afectar a muchos más polinizadores como las mariposas. Aquellos que trabajan en el ámbito de las abejas quizá pueden llegar a conocer lo que viene siendo el ácido oxálico. Este ácido oxálico pues es la solución a este problema de las abejas. Este se puede rociar directamente en ellas o en el lugar donde viven, ya viene siendo el panal en donde se esté formando su nido. Ahí puede rociarse lo que viene siendo el ácido oxálico para que este haga una reacción que contradiga lo que viene haciendo la enfermedad que va a afectar a las abejas, pero pues simplemente evitando que esto ocurra y que los barros reduzcan de tamaño. Nos veremos en la próxima Acción con Valor.
Hasta el 2015 la población de secretarias ascendía a 701.442. Las mujeres representan el 96.3%, mientras que los hombres solo ocupan el 3.7% de los puestos. Vamos a nuestra siguiente cápsula, la chispa de vivir mejor. Hola, ¿qué tal amigos que nos sintonizan? Un gusto estar como siempre con ustedes. Puedo decirles que una persona sabia sabe darse cuenta de que su salud es lo más valioso que tiene. Hoy está con nosotros el psicólogo Horacio de Anda con un tema muy interesante que es hambre emocional. Les dejo con él. Hola amigos de San Juan TV, es un placer estar el día de hoy con ustedes. El día de hoy tenemos un tema que se llama el hambre emocional y lo vamos a ver en dos principios. Uno, la alimentación. Lo más importante que tenemos como seres humanos es la alimentación, es nuestra gasolina para funcionar. Y el segundo es cómo nuestras emociones repercuten en lo que comemos todos los días. ¿Sabías que en México tenemos el primer lugar, desafortunadamente, en obesidad infantil y en tercer lugar en obesidad de adultos después del país de China y Estados Unidos? Pues bueno, estos son datos que primero hay que conocer. De hecho, nuestros primeros años de vida son marcados con la forma en que nuestros padres o tutores nos proveen de ciertos alimentos. Desde pequeños nuestra madre nos da alimentos cuidándonos su presentación, mostrándonos afecto. Es un punto clave en nuestra cultura mexicana, la alimentación y cómo nuestros tutores o padres nos la dan. Nosotros aprendimos a recurrir a la comida como una forma de tranquilidad y una forma de saciar nuestra hambre. Además, también tiene una relación con las emociones a través de los cuales tenemos que satisfacer nuestras necesidades emocionales. Y hay que tener mucho cuidado con lo que comemos, ya que la alimentación tiene una relación muy estrecha con nuestros circuitos de placer y recompensas a nivel de nuestros pensamientos y nuestro sistema nervioso. Hay evidencia científica de que entre más estrés tengamos o tristeza, solemos ir con el alimento más básico o más rápido que tengamos disponible y no siempre suelen ser los más sanos. La psicología nos dice que los alimentos conseguidos de forma inmediata son alimentos que nos dan muy poco valor nutricional. Así es que si nosotros ingerimos estos alimentos, nuestra salud queda a segundo plano. Y esto nos puede volver adictos a alimentos poco nutritivos que no nos servirán. Hay que tener mucho cuidado con los malos hábitos, ¿sí? La terapia es muy buena para darnos cuenta que nuestra alimentación no está siendo adecuada, ¿sí? Un terapeuta lo primero que nos va a preguntar es cómo están nuestros hábitos. En este caso la comida va muy relacionada con los malos pensamientos y las malas emociones, ya que si no hay una buena nutrición no hay un buen funcionamiento del cuerpo, ¿sí? La conciencia alimentaria es muy importante, ya que la mayoría de nosotros elegimos lo que comemos de manera inconsciente, en base a lo que tenemos a la mano o a nuestras emociones. Esto es necesario tomar conciencia, ya que está causando que subamos de peso y otras enfermedades relacionadas con eso, y pues no es nada sano. En los alimentos no nutritivos tiene que ver con el control de nuestras emociones, frenar las conductas detalladas. ¿Qué quiere decir esto? Ojo, que hay que evitar escenarios que nos lleven a arranques de hambre o de conducta. Es frenar esta conducta. Este ejercicio de toma de conciencia no es fácil, tiene que ejercitarse todos los días y que seamos capaces por completo de tomar decisiones de manera mucho más reflexiva. Esto tiene que ver con el día con día. De esta manera se corta por completo esta impulsividad. Y en conclusión, nuestro estado de ánimo juega un papel muy importante en la cultura de nuestra alimentación. Todo es un proceso. También ten cuidado con estos alimentos emocionales que también se convierten en conductas que a veces definen nuestros malos hábitos. Y lo más importante también es acudir con un especialista, ya que todo esto daña nuestro cuerpo. Siempre un especialista. Sin más por el momento, me despido de ustedes. Muchas gracias por compartir. Hasta la próxima. Espero que este tema haya sido de su interés. Me despido. Hasta la próxima. 61 de cada 100 secretarias cuentan con estudios de nivel medio superior y 25 con estudios de nivel superior. Esto quiere decir que la licenciatura, maestría y doctorado. Vamos a nuestra siguiente cápsula. Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo el cuento de El misterio del tiempo robado, de Sara Corona.
Espero que les guste. ¿Se han puesto a pensar qué pasaría si algún día nos levantáramos y resulta que no hay ningún reloj de ningún tipo? ¿Qué pasaría con nuestra vida cotidiana? ¿Llegaremos a tiempo? ¿Sabremos qué hora es? ¿Qué hacer o qué? Pues esto es lo que les pasó a los ciudadanos de un pueblito. Pues resulta que se quedaron sin tiempo. Y no es porque fueran despistados, ni mucho menos, sino porque alguien se había robado el reloj del pueblo. Y pues nadie sabía ni qué hora era. Todos llegaban tarde a la escuela, iban a la tienda y pues el dueño de la tienda se quedaba dormido, abría muy tarde, la gente desesperada, se quería llevar hasta las cosas sin pagar porque ya era tarde. El hijo del dueño llegaba con los huevos de las gallinas muy tarde, tanto así que hasta ya se convertían en pollitos. Cada vez que era un caos porque no sabía ni qué horas era, no sabían a qué horas comer, ni a qué horas dormir. Los periódicos llegaban hasta en la noche. Bueno, fue un caos. Entonces decían, pues, ¿qué vamos a hacer para esto? Y si tenemos que hacer una solución, y pues como ya los niños tenían mucho tiempo para jugar, pues resulta que crearon un reloj de arena. Pero se dieron cuenta que este reloj nada más servía una hora. Y después dijeron, bueno, un reloj del sol. Pero cuando se metía el sol ya no sabían qué horas eran. Entonces comenzaron a crear ideas y en un frasquito depositaron 7 dulces y nada más se podían comer un dulce por día. Así cuando ya se acababan los dulces sabían que ya comenzaba nuevamente la semana. O sea, muy buena idea, pero pues tenemos que hacer otra cosa para solucionar nuestro problema. Y comenzaron los niños a idear en la plaza, cortaron ramas de un viejo árbol y comenzaron a señalar las horas que iban marcando conforme el sol se movían. Pero esta fue una gran idea para descubrir quién era el verdadero ratero del reloj. Si quieren saber la historia tan maravillosa que al final van a encontrar de por qué se desapareció el reloj, los invito a leer El misterio del tiempo robado. Casi la mitad, el 49%, laboran en oficinas de instituciones públicas, mientras que el 51% trabajan en instituciones privadas, empresas o negocios. Vamos a nuestra siguiente cápsula, nutrición. Hola amigos de San Juan TV, continuamos hablando con el mismo tema de las grasas. Ya platicamos que tienen funciones, que mucha gente les tiene miedo, que sí efectivamente si consumes en exceso, pues vas a tener problemas en tu digestión y también vas a tener problemas en el depósito de tu cuerpo y en el transporte en tu sangre, porque sí, cuando te transportan en altas cantidades se suben los triglicéridos, se sube el colesterol y entonces nuestro corazón y todo el sistema cardiovascular empieza a batallar. Y de ahí que el médico te dice, debe de tener una dieta baja en grasas. ¿Tienes gastritis? Una dieta baja en grasas. ¿Tienes problema con el intestino? Una dieta baja en grasas. Pero ¿cómo es una dieta baja en grasas? Fácil. Si vas con el nutriólogo te lo digo y te hago la dieta, pero si tú lo quieres conocer, pues más o menos la proporción es entre un 25 a un 30% de tus calorías totales deben de ser de grasas. ¿Cómo es esto? Más o menos, si es un 25 a 30, son de 500 a 600 calorías, pensando en una dieta de 2000 calorías. En gramos nos vamos como entre 55 a 66 gramos de grasas, calculadas. Nosotros los nutriólogos, bueno, tenemos los grupos de alimentos y los vamos agregando. Pero ¿dónde más grasas le vas a dar a tu dieta? Cuando es grasa añadida. ¿Cómo sería? El aceite, la crema, la manteca, el aguacate, que lo contamos como grasa. Muchas clasificaciones te dicen la leche, el yogur. No es esto. Lo que pasa que esa grasa ya va combinada y va contada con el resto de calorías, que bueno, sí tienes que tener cuidado, pero no necesariamente son alimentos muy grasosos o con el exceso de grasa, como una cucharada de crema, que es 100% grasa. Un poquito de agua, pero el contenido principal es grasa y algunas vitaminas. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer aquí? Primero hay que conocer. Hay 2 tipos de grasas que todos conocemos, animales y vegetales. ¿Qué tengo que hacer para que mi dieta sea adecuada y baja en grasas y cumpla yo esas cantidades? Bueno, pues tú tienes que decir, si tengo grasas de origen animal que tienen grasa saturada, que es una grasa más espesa y que tú lo vas a ver, la grasa saturada es la grasa que es sólida. Químicamente esa grasa saturada tiende a ser sólida a temperatura ambiente. Por ejemplo, la mantequilla la tenemos en el refri, la sacamos, sube más de 25 gramos y se empieza de grados centígrados, y se empieza a derretir. Esas son grasas saturadas, la manteca vegetal, incluso la grasa de coco es una grasa saturada porque la vamos a encontrar en estado sólido, aunque es de origen vegetal, es la única excepción. Y la margarina es de origen vegetal a la que se le saturó, la hicieron sólida de manera industrial, que esa es otra historia.
Y las grasas insaturadas las vamos a encontrar en estado líquido, como los aceites. La mayoría de los aceites tienen muchísima grasa insaturada, de dos tipos: poliinsaturada, con muchos grados de insaturación, y monoinsaturada con una sola. Estos dos tipos de grasas poli y monoinsaturadas en las insaturadas, parece trabalenguas, son las que le van a dar la calidad a los alimentos. ¿Y cómo lo voy a saber? Muy fácil, te voy a dejar por aquí una grafiquita donde vamos a ver todos los tipos de grasas, y en este tipo de grasas tú vas a ver la proporción con colores de lo que son las grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas, y te vas a llevar una sorpresa, porque ahí voy a mezclar grasas animales y vegetales, y vas a encontrar que la manteca, esa que tanto miedo le tenemos, pues resulta que tiene poquitas grasas monoinsaturadas. Tiene más saturadas, pero por ahí tiene monoinsaturadas que le dan características muy particulares a la manteca. La mantequilla lo tiene, pero muy pequeñas cantidades, es grasa de leche. La crema lo va a tener también. Mantequilla y crema, ¿cuál es la diferencia? La cantidad de agua que van a tener, pero en calidad es semejante. Y en los aceites pues vas a encontrar diferentes tipos. Esa diferencia de grasas mono y poliinsaturadas que vas a ver en la gráfica le va a dar características diferentes a las grasas de ¿qué? Sabor, color, textura y otra cosa muy importante, que eso lo tomamos en cuenta en la cocina, que sería la estabilidad térmica. Que eso, bueno, dices, ¿cómo? ¿La estabilidad térmica? Sí, hay grasas que se calientan mucho y esa grasa no nos conviene para alimentos que queremos cocinar lentamente. Y la grasa que no se calienta tanto nos sirve para alimentos de cocción larga. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo clásico. No sé si has hecho unos tamales con manteca y los tamales con aceite. Quedan totalmente diferentes. La textura que te da la manteca es más suave, es más cremosa y te permite que el tamal en la vaporera se cosa por un buen tiempo y no se seque. Aunque a veces vas a ver en el final que la grasa se lixidia, así se llama, y se viene hacia abajo. Pero la que quedó impregnada dentro de la masa te le va a dar una textura, claro, también si lo batiste muy bien, si blanqueaste la manteca y todo eso, quedan muy espesitos, muy porositos, muy ricos. Pero cuando tú utilizas aceite, por ejemplo, hay una receta de un tamal de acelga que puede llevar aceite, te queda un poco más seco. Eso lo puedes usar cuando vas a meter más líquido en la masa. Y esta te da la gran diferencia y te va a dar el sabor en la palatabilidad. Por lo tanto, cuando tú cocinas un pastel con aceite, tiende a ser un pastel que le vas a dar más temperatura, pero vas a hacer un pastel de temperatura más baja, que va a durar más tiempo, o un pan o lo que tú quieras, tienes que usar mantequilla o incluso manteca para que te aguante el tiempo y te le dé un mejor sabor. Pero bueno, en la siguiente cápsula continuamos hablando de estos porque más que desde el punto de vista nutricional este aspecto tiene que ver con la gastronomía, que es donde de repente te dice la abuelita que el secreto de lo que ella hace de comer es porque usa mantequilla. Nos vemos en la siguiente cápsula. Con lo rápido que avanza la tecnología, todos los que estamos involucrados en el área de recursos humanos no debemos olvidarnos que el negocio de cada empresa está en el interior, con todos los colaboradores. Esto gracias al trabajo inalcanzable que cada uno de ellos logran. Esto es como se hacen y se realizan los grandes éxitos. Esto ha sido todo por hoy, yo me despido, mi nombre es Sergio Núñez y esto fue San Juan TV.